Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico en vivo desde Mina Mochila, en el sur del departamento de Bolívar. Como siempre, reciban nuestro abrazo, nuestro saludo. Ya estamos aquí con ustedes compartiendo este alimento espiritual. En la noche de este lunes, hoy 20 de octubre del año 2025, después de retornar a nuestros hogares, después de disfrutar la fiesta de los tabernáculos, qué alegría el volver a estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar con una oración, vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de estar aquí con nuestros hermanos y amigos una vez más, agradeciendo el hecho de haber participado en la fiesta de los tabernáculos y del último gran día. Gracias por darnos ese privilegio de saborear esa gran llegada del milenio que esperamos sea pronto. Gracias por volver a nuestros hogares, gracias por darnos la salud necesaria y la fortaleza para seguir avanzando en este camino que nos llevará hacia la vida eterna. Danos tu compañía, tu protección y bendición. Concede una noche maravillosa, en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a tomar aquí la Biblia, que es nuestra herramienta, es el arma que Dios nos provee para seguir en la lucha en medio de esta confrontación espiritual. Vamos entonces a dar inicio a este interesante tema que lleva por título, el título de este mensaje para hoy, y es nuestro papel en el reino de Dios. Nuestro papel en el reino de Dios. Vamos entonces a invitar a todos nuestros hermanos a que tomemos nuestra Biblia, que es el arma que Dios nos concede para seguir avanzando en búsqueda del reino de Dios. Entonces, después de la fiesta de los tabernáculos, es importante entender el propósito que Dios espera de cada uno de nosotros, y es entender cuál es el papel de nosotros en el reino de Dios. Empecemos diciendo que el maravilloso mundo del mañana será inaugurado al retorno de nuestro Señor Jesucristo, quien estará gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo revela Apocalipsis capítulo 19 en el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada reino, potencia y gobierno será subordinado bajo el gobierno de Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Nos dice la palabra de Dios que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo establecerá el reino de Dios sobre esta tierra. Este fue el meollo de su mensaje, el evangelio o las buenas nuevas que Él predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay dos cosas muy importantes que menciona este versículo 15 de Marcos 1, y es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los hijos e hijas de Dios que hayan sido fieles a este evangelio promulgado por nuestro Señor Jesucristo
van a compartir el gobierno de Cristo. Fijémonos en las promesas que hizo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono, o me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Aquellos que perseveren recibirán autoridad como reyes y sacerdotes de Dios en aquel reino. Este deslumbrante futuro, hermanos, fue profetizado con mucha anterioridad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Daniel tuvo una visión de Cristo recibiendo su reino de manos de Dios el Padre. Vayamos a Daniel capítulo 7, versículos 13, 14 y el versículo 27. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nuevamente nos menciona aquí la palabra de Dios, los santos del Altísimo, es decir, los que han sido santificados o separados como algo santo, es decir, todos los verdaderos seguidores de Dios serán reyes y gobernantes junto con Jesucristo. Este reino, hermanos, este reino de Dios compartido que administrará las naciones físicas de la tierra, tendrá una estructura administrativa jerárquica. Por ejemplo, se nos dice que el rey David servirá nuevamente como gobernante sobre todo Israel, mientras que los 12 apóstoles de Jesucristo recibirán toda la autoridad para gobernar individualmente sobre las 12 tribus de Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 9, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, y a quien yo les levantaré. Ezequiel capítulo 37, versículo 24-25 es más profundo. Nos dice Ezequiel 37, versículos 24-25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Mateo capítulo 19 en el versículo 28 nos dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y habrá más delegaciones con plena autoridad que será escalonada bajo ellos y también bajo la estructura administrativa de otras naciones. Una de las parábolas de Cristo revela que mientras más se esfuerzan los hijos de Dios en servirlo a Él durante esta vida, de acuerdo a sus capacidades, más grande será la autoridad que les será asignada en el reino venidero, representado en esta parábola por cada uno de ellos siendo colocados sobre un número diferente de ciudades. Esto está en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Por lo tanto, aún cuando los integrantes de la familia de Dios compartirán el dominio de la tierra y la gobernarán conjuntamente, es evidente que tendrán diferentes grados de responsabilidad administrativa bajo nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, cada cargo será ocupado con tal majestad y gloria
que sobrepasará la imaginación de cualquiera de nosotros. Un hecho más asombroso que el de gobernar sobre las naciones físicas es que hasta los mismos ángeles estarán sujetos a los hijos glorificados de Dios, como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? De hecho, como dice Hebreos en el capítulo 2, en el verso 5, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, dice el versículo 5 de Hebreos 2, sino que en cambio, como aclara el siguiente versículo, lo otorgó a los seres humanos incorporados a la familia de Dios con Jesucristo como el precursor de esta herencia. En Hebreos capítulo 6, en el capítulo 2, versículos 6 al 13. Entonces, ¿cómo podríamos esperar nosotros, simples seres humanos, que Dios el Padre y Jesucristo alguna vez compartieran con nosotros una responsabilidad tan increíble como esta? Ciertamente, esto nunca sería posible mientras seamos seres humanos débiles e imperfectos. Mientras estemos en esta vida física, sería imposible. De hecho, como muchas escrituras muestran, tenemos que ser transformados, como Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De hecho, debemos reconocer que el reino de Dios no se limita exclusivamente al dominio de Dios que los seres humanos compartirán algún día. Más bien, tiene que ver con el nivel existencial, el de ser transformados para experimentar lo que es vivir con el Padre y con Cristo en su mismo nivel. Y vale la pena, hermanos, destacar que el término reino en ocasiones se usa para clasificar ciertos niveles existenciales. Por ejemplo, tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal, el reino animal y en la cúspide de la creación física, el reino humano. Sobre todos estos, en el ámbito espiritual, se encuentra el reino angelical. Y más arriba de todos ellos está el reino de Dios. Entonces, si desea elevar al hombre desde el reino humano, pasando por el reino angelical hasta el reino de Dios, en realidad, en el sentido más sublime, el reino de Dios es sinónimo de la familia gobernante de Dios, cuyos miembros en su totalidad compartirán la naturaleza plena de Dios. El gobierno de Cristo y de sus seguidores glorificados será sumamente distinto de los gobiernos que este mundo por lo general ha experimentado, porque ellos actuarán como verdaderos servidores públicos en lugar de explotar a la humanidad. Entonces, estos seres se están perfeccionando con un carácter amoroso. Jesús describió el tipo de liderazgo generoso de esos servidores llenos de amor que caracterizará a quienes gobiernen juntamente con Cristo. Dice Lucas capítulo 22, versículos 25 y 26. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino más joven y el que dirige como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículo 25 al 26. Dios, hermanos, está creando no solo una familia de reyes, sino reyes
que serán servidores, reyes que otorgarán bendiciones a sus súbditos, como nos dice Proverbios capítulo 29, versículo 2, cuando los justos dominan, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el mundo entero se regocijará bajo el gobierno justo de la familia de Dios. El carácter de Dios está basado en el amor, en la preocupación sincera hacia los demás, tanto así que la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 8 al 16. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 8 al 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, el amoroso carácter de Dios también es evidente en todos sus hijos. Ese carácter amoroso es lo que distingue a los verdaderos hijos de Dios y revela quién pertenece genuinamente a su familia. Como escribió el apóstol Juan en Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Jesús enseñó lo mismo en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45 y el verso 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amor de Dios que pondrá en práctica a los hijos de Dios, resucitados e inmortales, dará como resultado el maravilloso mundo del futuro. Dios está perfeccionando las actitudes de amor y de misericordia en sus hijos e hijas, quienes son las primicias de su cosecha espiritual de seres humanos. Santiago capítulo 1 versículo 18, Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Ellos serán hijos dignos de su familia que demostrarán al resto de la humanidad que el camino correcto de vida es la obediencia a la ley de Dios. Dios está creando en sus hijos su mismo carácter, santo, justo, verdadero, su modelo de amor en vez de la tentación y la autoindulgencia. La vida presente en cuerpos humanos físicos y temporales es nuestro campo de entrenamiento hacia esa meta futura y un tiempo para que los hijos de Dios desarrollen un carácter justo para llegar a ser como el Padre y el Hijo en sus mentes y en un estilo de vida. Tengamos la seguridad de que a menos que estemos completamente sometidos a su guía, a andar humildemente en su camino de amor y servicio a los demás, no hay manera de que Dios nos impregne con su carácter omnipotente y su inmortalidad. Afortunadamente, Dios
nos ayuda a crecer en este camino a lo largo de nuestras vidas, en la medida en que nos sometamos a Él. Y cuando seamos totalmente transformados a su semejanza en la resurrección, poseeremos su carácter perfecto. No quedará ni el más mínimo vestigio de esta naturaleza humana egoísta. Solo habrá amor y preocupación genuina y desinteresada por los demás, tal como la que Dios tiene. El resultado será una armonía perfecta entre todos los integrantes de la familia de Dios, ejerciendo una preocupación genuina y total por el bienestar de los gobernados. La familia de Dios reinará sobre los ángeles y sobre todos los seres humanos que todavía no hayan sido transformados. Todavía hay mucho más en el futuro. Como hemos dicho anteriormente, las personas convertidas por Dios en esta época en la que vivimos, sus santos, son las primicias de su cosecha espiritual de seres humanos. Ellos son llamados las primicias, los primeros frutos, para destacar el hecho de que habrán más seguidores. Esta analogía es tomada del año agrario del antiguo Israel, donde una cosecha primaveral era seguida por otra cosecha al final del verano y una más en el otoño. Y este ciclo agrario y los eventos que lo acompañan se conmemoraban con los festivales anuales que Dios estableció para el pueblo de Israel como una representación de los pasos progresivos de su magnífico plan de salvación para la humanidad. Durante el reinado milenario de Jesucristo y sus santos sobre todas las naciones, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este reinado, hermanos, está representado por el gran festival de la cosecha otoñal, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cosechas. Los pueblos de la tierra aprenderán el camino de la salvación y prácticamente todas las personas lo adoptarán. Más tarde se unirán a los santos para ser glorificados e incorporados a la familia de Dios. A continuación de este periodo vendrá el tiempo del juicio final, cuando todos los que hayan vivido alguna vez sin el entendimiento apropiado de la verdad de Dios recibirán su única oportunidad verdadera de salvación y glorificación. El plan de Dios lo abarca todo. Durante este periodo, la inmensa mayoría de los seres humanos recibirán la oportunidad de vivir eternamente. Recuerde que Dios quiere que todos los seres humanos, todos los hombres sean salvos y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4 y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Hermanos, por medio de este maravilloso plan, toda la humanidad recibirá la oportunidad de aprender la verdad de Dios, de arrepentirse y de recibir la salvación. Después de esto, como se nos revela en Apocalipsis 21, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y una nueva Jerusalén que descenderá desde los cielos a la ciudad capital del universo y morada eterna de Dios aquí en la tierra. Por fin, Dios el Padre y Jesucristo vivirán con la humanidad que ahora se encontrará glorificada y en la categoría de hijos divinos de Dios. Versículo 7 de Apocalipsis 21 nos anima con estas asombrosas palabras: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Como hemos visto al comienzo, todas las cosas se refiere a la totalidad del universo y todo el ámbito espiritual. Tendremos una morada espiritual permanente con Dios en la Nueva Jerusalén, pero no estaremos confinados a permanecer allí en la tierra, ni siquiera en esta galaxia. Por el contrario, tendremos la libertad plena para disfrutar todo el cosmos que poseeremos junto con el Padre, con Jesucristo y el resto de la familia de Dios. Y desde luego,
podría ocurrir que tal como habrá diferentes niveles de responsabilidades administrativas sobre las naciones durante el reinado milenario de Cristo y de sus santos, también los miembros glorificados podrán tener distintas regiones bajo su supervisión por todo el universo. Habrá sobreabundancia de responsabilidad que ejercer, considerando que el universo cuenta con 100.000 millones de galaxias y cada una está compuesta por más de 100.000 millones de estrellas. En todo caso, hermanos, tendremos la capacidad de viajar a cualquier lugar del universo instantáneamente a la velocidad del pensamiento, tal como Dios puede hacerlo y embellecerlo y expandirlo bajo la dirección del Padre y de Cristo, porque compartiremos su mente y poder infinitos. Para citar nuevamente las palabras del apóstol Pablo, donde dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que en él aman, para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Este futuro maravilloso, hermanos, es trascendental en magnitud y significado, que es prácticamente imposible imaginárselo. Nuestra mente física no alcanza a percibir todo esto. La verdad es que no sabemos todo lo que experimentaremos cuando finalmente moremos en gloria resplandeciente con Dios y la humanidad arrepentida en esa era futura, porque Dios no nos lo ha revelado. Y si lo hiciera, probablemente no seríamos capaces de comprenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero de lo que podemos estar seguros es que la vida de ese entonces nunca más será aburrida ni monótona. Nuestra vida será maravillosa. Siempre nuestra vida será llena de nuevas oportunidades y de vivencia satisfactoria. En el Salmo capítulo 16, verso 11, el rey David le oró así a Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En esta oración de David nos remonta al comienzo de este estudio bíblico con sus reflexiones en el Salmo capítulo 8, versos 3 y 4. Dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, la Biblia nos ha mostrado por qué Dios se preocupa tanto por la humanidad. Él ha diseñado para nosotros un futuro magnífico. Hemos visto que nuestro destino supremo, el propósito mismo de nuestra existencia, es convertirnos en los hijos de Dios, quien es nuestro Padre. Dios quiere compartir su vida con nosotros, anhelando que finalmente heredemos no solo lo que Él tiene, sino que también lo que Él es. ¿Qué cosa podría ser más grandiosa que esto? ¿Qué otra cosa sería mejor para nosotros desear? Nunca subestimemos el valor de nuestra vida. Hemos nacido para llegar a ser uno de los hijos de Dios. Usted y yo, hermanos, nacimos para recibir la misma naturaleza y el mismo carácter de Dios, y eventualmente la vida eterna en su mismo nivel existencial. Usted y yo nacimos para convertirnos en miembros de la familia de Dios, inmortal y glorificado, y a vivir y reinar con el Padre y con Cristo en un eterno estado de gozo, para brillar como las estrellas por toda la eternidad. Este es nuestro increíble destino. Que Dios nos conceda un corazón dispuesto a someter nuestra vida a Dios para que podamos recibir su incomparable dádiva. El gran propósito de Dios para crear a la humanidad es verdaderamente inspirador y asombroso. La familia de Dios. Debemos darnos cuenta de que este objetivo
general está dirigido para usted y para mí personalmente. Dios quiere enaltecer a usted y a mí a una vida eterna con todos sus hijos. Si Dios está abriendo nuestras mentes al increíble potencial para el cual nos ha creado, es porque nos está invitando a ser parte de los pioneros de su plan para la humanidad, para que sea desde ahora su hijo o hija espiritual como un adelanto de la gloria plena que le será concedida a la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese a esta tierra. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios en los tiempos actuales? ¿Quiénes serán parte de la familia espiritual e inmortal de Dios? ¿Cómo podemos nosotros aspirar a tan maravilloso porvenir? ¿Y cómo será la vida cuando seamos finalmente promovidos a una existencia glorificada? La Biblia explica que quienes sean incorporados a la familia inmortal de Dios, primero tienen que arrepentirse sinceramente de sus pecados, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo, pasan a ser miembros convertidos del cuerpo espiritual de Cristo, esto es su iglesia. Esperan así la resurrección al retorno de Cristo cuando les será otorgada la inmortalidad. Recibir el Espíritu Santo es esencial para el proceso de la conversión. El apóstol Pablo nos dice claramente que uno debe recibir el Espíritu Santo para llegar a ser parte de la familia de Dios y de la iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué no pueden ser parte del pueblo de Dios quienes no tienen el Espíritu Santo? Porque como explica Pablo en la misma epístola, en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo esclarece la relación entre el Espíritu de Dios y la salvación. Dice Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Únicamente aquellos que tengan el Espíritu de Dios heredarán la vida eterna. Más aún, es mediante el Espíritu que somos engendrados a vida espiritual, como vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo de Dios? El apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por Dios mediante el poder de su Espíritu. El Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios trabajando dentro de nosotros. Quienes reciben el Espíritu de Dios son considerados como hijos de Dios, incluso en esta vida presente. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Sin embargo, lo que ahora somos no es nada comparado con lo que habremos de ser cuando Jesucristo regrese a esta tierra. En ese sentido, los hijos fieles de Dios serán resucitados de la carne y sangre física a un espíritu inmortal para que puedan compartir la eternidad con él en su mismo plano existencial. El apóstol Pablo describe la prodigiosa transformación que tendrá lugar cuando los muertos sean resucitados. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro es el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción será resucitado en incorrupción
Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 40 al 44. ¿Cuándo vendrá ese reino? Es una pregunta interesante. ¿Dónde está ese reino? ¿Por qué el mensaje del reino de Dios se le llama las buenas noticias? La palabra griega evangelión, que es traducida evangelio, significa buenas noticias. En otras palabras, Jesús vino predicando las buenas noticias del reino de Dios. La enseñanza de Cristo sobre este tema era una continuación de lo que Dios había revelado previamente a través de muchos de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Daniel le había dado al rey Nabucodonosor una explicación de cómo el reino de Dios sería establecido finalmente. Y esta explicación nos permite entender dónde va a estar el reino de Dios, quién estará en él y cuándo vendrá dicho reino. Cuando Jesús predicó sobre este tema, muchos de los judíos del primer siglo estaban anticipando el cumplimiento inmediato de las profecías que hablaban de la restauración de su reino. Después de su resurrección y aparición a sus discípulos, los seguidores de Jesús preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1, versículo 6. El reino de Dios, no obstante, abarca mucho más que simplemente lo que le sucederá a Israel. Aquí vamos a ver cómo podemos entender por qué el reino de Dios es buenas noticias. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué debe venir? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo puede usted y yo buscar primeramente el reino de Dios si el reino está dentro de nosotros? El papel de Cristo como Rey de Reyes y por qué Dios está invitando a las personas a ser parte de este reino. ¿Cómo podremos entrar en el reino de Dios? Son preguntas importantes. Un aspecto fundamental e importantísimo del evangelio es la salvación mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo. Él murió, fue sepultado y resucitó para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de los pecados y tener vida eterna en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 16. Muy pocas personas entienden este maravilloso aspecto del evangelio. El hecho de que podamos formar parte del reino de Dios, lo cual es sinónimo de salvación. No podemos entender en qué consiste la salvación si no entendemos esta parte importante del evangelio. Entonces, la pregunta importante aquí es si desea usted saber cómo puede entrar en el reino de Dios y obtener la salvación de la que nos habla la Biblia. ¿Qué implica realmente la salvación, la vida eterna en el reino de Dios para todos aquellos que la reciban? Hemos visto que la salvación consiste en la transformación de un ser humano frágil y mortal en un hijo inmortal de Dios. Veamos ahora cómo esto se expresa en la epístola a los Hebreos. En Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11, la Nueva Internacional. Al conducir muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica, Jesús, como los que son santificados son de la familia, son de la misma familia. Por eso no se avergüenza Jesucristo de llamarlos hermanos. ¿Se había dado usted cuenta de esto? Aquellos que entren en el reino de Dios serán todos humanos, serán todos hijos de Dios. Como miembros de la familia de Dios serán seres espirituales que vivirán eternamente. Primera de Corintios 15, versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto es la salvación.
Por eso no se avergüenza Jesucristo de llamarles hermanos, al decir, anunciaré tu nombre, el del Padre, a mis hermanos, en medio de la congregación te contaré alabanzas. Y añade, aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado. Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 13. El hecho de que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos nos muestra cuán íntima es esta relación familiar. Aquellos que entren en el reino de Dios compartirán la naturaleza de Dios por toda la eternidad. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios, hermanos, hará totalmente semejantes a Jesucristo a quienes entren en su reino. El apóstol Juan nos dice de una manera muy explícita en primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todos los seres humanos que entren en el reino de Dios serán transformados en espíritu. Tendrán el tremendo honor de ser semejantes a Jesucristo resucitado y glorificado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Este es, hermanos, el asombroso potencial que todos aquellos que recibirán la vida eterna como miembros de la familia que Dios está creando. Los santos recibirán la herencia comúnmente llamada la salvación en el momento de la resurrección de los muertos. Y esto ocurrirá cuando suene la última trompeta y Jesucristo regrese con poder y gran gloria. En ese entonces los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos aquellos que sean transformados en seres inmortales formarán parte del reino de Dios y colaborarán en el reino durante 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio del Reino de Dios se nos revela que Jesucristo, junto con los santos resucitados, establecerá su gobierno aquí en la tierra para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de recibir la vida eterna. Dios desea que todos vengan a formar parte de su reino, pero cada uno a su debido tiempo. El Evangelio nos enseña que cuando Cristo venga a establecer el reino de Dios, los santos, aquellos siervos fieles de Cristo que serán resucitados a su regreso, cogobernarán con Cristo aquí en la tierra. Como nos dicen las profecías de Isaías, Cristo comenzará su reinado ayudando a aquellas personas que estén vivas en ese tiempo, enseñándoles los caminos de Dios. Este proceso de sanar las naciones, tanto física como espiritualmente, lo llevarán a cabo Jesucristo y sus santos resucitados. Los siervos fieles de Cristo serán transformados en espíritu y vivirán por siempre. La increíble promesa que Dios le hace es esta: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Entonces, ¿cuál es esa herencia? En Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8, leemos que nuestro asombroso potencial es que, como hijos glorificados de Dios, tomaremos parte en el gobierno de todas las cosas, es decir, el universo entero. Seremos reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Entonces, hermanos, sabiendo estas cosas, debemos actuar. Cristo quiere que al entender el evangelio del reino de Dios, procedamos al arrepentimiento y creamos las buenas nuevas del reino. El reino de Dios es algo en el cual debemos entrar
Y el primer paso es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Por medio de Jesucristo podemos buscar el perdón y la reconciliación con Dios para empezar a vivir de acuerdo con las leyes de su reino, tal como Cristo las enseñó. Todos aquellos que se rehúsen a vivir de acuerdo con los caminos de Dios no podrán entrar en su reino ni recibirán la vida eterna. Jesús nos advierte acerca de los obstáculos que nos pueden impedir la entrada en el reino de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios, es necesario que nos arrepintamos sinceramente, seamos bautizados y recibamos el Espíritu Santo de Dios. Es necesario, hermanos, también que nuestra actitud sea la correcta, la actitud humilde y dócil como la de un niño, sin importar las dificultades y los obstáculos que se nos puedan presentar. Lo más importante para nosotros debe ser la búsqueda del reino de Dios. Como lo expresa el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Si nos esforzamos por mantener el reino de Dios como nuestra meta principal, podremos vencer todas las dificultades que se nos presentan. Mateo capítulo 6, verso 33. Jesús nos exhorta a que oremos porque venga pronto ese reino. Si nuestra vida dedicada es a buscar el reino de Dios, nuestra actitud será semejante a la de los patriarcas que hemos mencionado en Hebreos capítulo 11. Notemos especialmente las inspiradoras palabras acerca del sentido de lo prometido. Si no mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, que lo sostenía, dice la Biblia, conforme a la fe, en Hebreos 11, versículos 13 y 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Los patriarcas, hermanos, anhelaban y buscaban el reino de Dios y por eso se consideraban extranjeros y peregrinos en este mundo. Su vida estaba dedicada a ese reino, no a la vida material y física. Cuando entendemos el significado de las fiestas santas de Dios, podemos tener una mayor comprensión del reino venidero. Recordemos las fiestas santas de Dios, especialmente esta que celebramos hace algunos días, la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Entonces, hermanos, entendamos qué es lo que estamos buscando. El reino de Dios profetizado es un tipo de hogar definitivo, un hogar espiritual. Será el hogar definitivo de la humanidad. Y la Biblia muestra que se establecerá aquí en la tierra. Y obviamente este reino aún no ha llegado, es algo que aún se está buscando, como millones de personas en todo el mundo que luchan por encontrar un nuevo hogar. Y el proceso para entrar en el reino de Dios tiene que empezar con el arrepentimiento, que es el primer paso. La Biblia nos muestra que el cristiano es un proceso de conversión que dura toda la vida. Construir un carácter piadoso, un carácter amoroso. Y Dios ha delineado una serie de pasos, de acciones que harán que las personas cambien verdaderamente su corazón. Cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. Y este proceso comienza con el arrepentimiento. La palabra griega traducida como arrepentirse siempre significa cambiar de opinión, lo que lleva a un cambio radical en la vida. Todo parece estar de acuerdo en que el camino es bueno, pero a la mayoría le cuesta hacer cambios significativos en su vida. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de nuestro pecado, que la Biblia define como, entre otras descripciones relacionadas, en la violación de la ley de Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y creer en el Evangelio. El siguiente paso implica cómo responderemos al escuchar las buenas noticias del reino de Dios
que está en el Evangelio. Recordemos que Cristo comenzó su ministerio con la instrucción de arrepentirse y creer en el Evangelio, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Dios espera que quienes entran en contacto con el Evangelio crean en este mensaje poderoso. Pero Dios también debe abrir los ojos de alguien para que comprenda la verdad de esta maravillosa buena noticia. Creer en el Evangelio de Cristo también implica desaprender las falsas enseñanzas que oscurecen lo que Él realmente ha dicho que sucederá. Estas falsas ideas incluyen que el reino de Dios ya está aquí o que simplemente está en nuestros corazones. Entonces, creer en la buena noticia requiere de una fe verdadera. Y esto es lo que Dios está buscando en sus siervos. Personas que crean todo lo que Dios revela a través de su palabra sobre este reino futuro. ¿Creemos en el Evangelio? ¿Creemos en el Evangelio? Es una pregunta importante. Y otro paso importante es buscar el bautismo. Recordemos el sermón de la fiesta de Pentecostés. Tras pedirle a la audiencia para que se arrepintiera, inmediatamente les dio otra acción. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Sorprendentemente, alrededor de 3,000 personas tomaron en serio sus palabras y se bautizaron ese día, la fiesta de Pentecostés. El bautismo es uno de los requisitos principales, un punto de partida para los cristianos. Es una señal visible de que alguien se ha arrepentido y se ha comprometido a vivir según el camino de Dios. El bautismo también es un acto simbólico que muestra que Dios está borrando los pecados anteriores de la persona. Es una ceremonia que representa la sepultura del viejo pecador en una tumba de agua y la resurrección del nuevo hombre, una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo, hermanos, es tan vital y se asume un compromiso de por vida y que debe realizarse mediante la inmersión total, lo que representa la muerte y la sepultura de la persona anterior y el resurgimiento de una nueva persona para vivir una nueva vida dedicada a Dios. Otro requisito para entrar en el reino de Dios es recibir el don del Espíritu Santo. Pedro también hace énfasis en Hechos capítulo 2. La Biblia revela que el Espíritu de Dios se da después del bautismo mediante la imposición de manos por un ministro de la Iglesia de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 2 lo menciona como una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. El bautismo solo no basta. La persona arrepentida y bautizada también se le debe imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el ingrediente que falta. Es lo que da a los cristianos la capacidad de superar verdaderamente las influencias de la sociedad, del yo, y también para superar a nuestro archienemigo Satanás. El Espíritu de Dios guía al cristiano hacia una comprensión y aplicación más profunda de las verdades de Dios. Veamos lo que dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es lo que en última instancia permite que un cristiano nazca en el reino de Dios como parte de su familia divina, como hijo o hija de Dios. Para aprender más sobre el Espíritu Santo, entonces seamos guiados por Dios para que este proceso termine en una completa conversión. Ser miembro activo en la Iglesia de Dios es otra acción personal que se requiere para quienes buscan entrar en el reino de Dios. Es esencial estar con otros cristianos comprometidos a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Y esto implica guardar fielmente el día sábado, desde el atardecer del viernes
hasta el atardecer del sábado y reunirse para adorar con otros en este día que Dios ha separado. Los miembros de la iglesia que Cristo edificó también observan y se reúnen para adorar durante las 7 fiestas anuales de Dios, incluyendo la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Estos días importantes revelan el plan de Dios para la salvación. Ser activo en la iglesia también incluye dedicar la vida a servir a los demás y poner sus necesidades primeros. También el último paso que vamos a analizar ya para terminar es uno de los más importantes: perseverar y vencer. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 22, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas escrituras muestran que los siervos de Dios deben perseverar hasta el final de sus vidas. Deben perseverar a pesar de lo que la vida les depare. Los cristianos siguen viviendo el camino de Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, esforzándose siempre por vencer el pecado y crecer en carácter y rectitud. El cristiano desarrolla un carácter piadoso mediante la oración diaria, el estudio diligente de la Biblia, en la meditación, en el ayuno ocasional para acercarse a Dios. Y todo esto forma parte del proceso de superación. El libro de Apocalipsis contiene varios versículos que muestran que los cristianos deben vencer al mundo. Jesús afirma: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que representa la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y al que venciere guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y el versículo 26. Cristo también dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Y más adelante, Dios declara en Apocalipsis 21, 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Los cristianos son vencedores. Siguen obedeciendo a Dios y buscando el reino hasta el final de sus vidas. Ahora que conocemos algunos de estos pasos básicos para entrar en el reino de Dios, entonces podríamos ser incluidos sobre otros elementos del cristiano, pero esto será en otro estudio bíblico. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo nos podemos entrenar para asumir estas responsabilidades tan extraordinarias que Dios pone delante de nosotros? El entrenamiento para ser reyes y sacerdotes, porque tendremos un papel fundamental cuando Cristo venga a esta tierra, porque en eso consiste el papel de nosotros en el reino de Dios. Tenemos que tener un entrenamiento. Jesús ya es rey sobre todos los cristianos arrepentidos y convertidos. Y él está preparando a sus seguidores para que también asuman. El apóstol Juan lo registra: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10. Cuando las personas ven actitudes de servicio y de amor en medio de circunstancias difíciles, eso los hace querer a sus monarcas. Nuestro entrenamiento para ser reyes en su reino imperecedero debe ser aún más riguroso. Pero esto también puede incluir cosas pequeñas que nosotros consideramos insignificantes. Jesús está buscando nuestra fidelidad en todas las cosas y va a premiar a aquellos que finalmente, exitosamente, su programa de entrenamiento lo puedan cumplir. Como dice Mateo 25, 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No tenemos que tener muchas posesiones para mostrar la naturaleza de Dios en nuestra vida. Jesús habló acerca de la viuda generosa que había dado muy poco. En verdad os digo que esta viuda
pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo para sus necesidades. Es parte de la confianza que tenemos que tener en nuestro amoroso Padre, en los buenos y malos momentos. Nuestro entrenamiento para el reino de Dios, lo que necesitamos aprender en nuestro entrenamiento, aprender y obedecer las leyes del reino. Estas son las leyes de Dios que están manifestadas en la Biblia y son expandidas por Cristo para mostrarnos el espíritu de la ley. Nuestro entrenamiento para el reino de Dios tiene que ver con el pensamiento y la actuación de la misma forma en que el Rey de Reyes piensa y actúa. Esto involucra arrepentimiento de nuestros caminos egoístas a los que estamos acostumbrados a seguir la guía y seguir la guía del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Desarrollar el carácter del Rey. Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por la humanidad. Se nos dice que debemos dejar el pecado y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo regrese, Él va a establecer el reino milenial de Dios, dándole a todos los seres humanos lo que siempre ha querido. ¿Y qué es lo que ha querido Dios darle a la humanidad? Dios ha querido darle a la humanidad paz, seguridad, una vida con significado, familias felices y una relación con Dios, quien espera para darnos la bienvenida a la eternidad. Entonces, la profecía acerca de este gran rey y los reyes que le servirán se cumplirá, como dice Apocalipsis, capítulo 7, versos 15 al 17. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jesucristo nació para ser nuestro Salvador y Rey, para el bien de toda la humanidad y de toda su creación. Entonces, si deseamos entender más profundamente esta verdad poderosa de la Biblia, tan inspiradora y a la vez tan mal comprendida, sigamos los estudios bíblicos que estamos preparando los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante estudio bíblico. La invitación para mañana, Dios mediante, estará con nosotros Óscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. Un abrazo y un saludo para quienes se han conectado esta noche. Aquí queda grabado este estudio bíblico para cuando usted considere verlo o volverlo a repetir, entrar a este grupo en el cual estamos realizando estos estudios bíblicos. Hoy hemos visto este interesante estudio, nuestro papel en el reino de Dios. Esperamos que haya sido de su atención, de su aceptación y también poder discernir estas poderosas verdades. Tenemos un maravilloso futuro con nuestro Dios y tenemos mucha responsabilidad para dar en el milenio cuando Cristo venga, cuando seamos transformados, o seamos seres semejantes a Dios. Muchas gracias por acompañarnos a todos, deseándoles una feliz noche, que el Dios Todopoderoso nos conceda una noche reparadora, que podamos disfrutar del sueño, que podamos descansar y mañana al levantarnos, encomendarnos a Dios. Muchas gracias, una feliz noche para todos, que Dios nos proteja, nos guarde y nos bendiga. Hasta pronto.